Buenas noches, mi nombre es José Luis Rodríguez Salazar. Actualmente estoy estudiando en el Seminario Todas las Naciones en el sexto semestre en el campus virtual en la licenciatura de Teología. El día de hoy les quiero presentar un manual didáctico acerca de una iglesia saludable para los tiempos finales, que es una tarea dentro de la materia de eclesiología y escatología que imparte el profesor Abraham Lee. Pa- eh, Como parte de esta presentación de esta guía didáctica, pues como él lo dice, va dirigida a pastores, maestros y a cristianos que se han consolidado en una iglesia cristiana con el fin de ser un material de enseñanza que sea de bendición, que pues su contenido pues utiliza información confiable para que los clientes puedan identificar pues cómo es una iglesia saludable y por qué es importante que exista una en estos últimos tiempos, y también dar ejemplos específicos de cómo podemos colaborar ya teniendo la certeza de que esta iglesia donde asistimos pues es una iglesia sana. También tenemos esta guía didáctica, pues, pues toma en cuenta pues, la situación actual en donde hay surgimiento de iglesias pseudocristianas que predican falsas doctrinas y tergiversan la palabra conforme a motivaciones equivocadas. Así que todo cristiano debe ser consciente de la importancia y la necesidad de asistir a una iglesia sana, donde se predique la palabra de Dios y tener clara el por qué y para qué existe la iglesia. Entonces es muy importante y eso es lo que se ofrece en este material. Vemos los objetivos, tanto general y específicos. Se busca que el creyente desarrolle la capacidad de análisis y discernimiento acerca de cómo debe ser una iglesia saludable, y también para motivarle a que participe de una manera activa dentro de esta iglesia. Vemos objetivos específicos, vemos cuatro que son identificar de manera clara lo que es y lo que no es una iglesia sana, que podamos ver sus características, capacitar al creyente a la detección de una iglesia saludable a partir del análisis de sus características más esenciales, enfatizar en el creyente la relevancia de la iglesia saludable en estos últimos tiempos y dar ejemplos de cómo un cristiano puede involucrarse dentro de una iglesia sana. Entonces tenemos ahí pues cómo esos objetivos nos van a ayudar a llegar a esta meta de tener esta capacidad y este discernimiento en el creyente a medida que se comparte el material de esta guía. Vemos el contenido, los temas que se van a abordar, es el qué es de iglesia, qué sí es y qué no es en la iglesia, una iglesia saludable que tiene un propósito, cómo saber si una iglesia es saludable, parte uno, características de una iglesia saludable, parte 2, por qué la iglesia debe ser saludable en estos últimos tiempos. Entonces, todo eso es lo que se va a abarcar en esta guía y en sus contenidos. La metodología, pues vamos a ver cómo se puede llevar a cabo esta guía didáctica en la enseñanza. Pues el encargado de impartir esta guía se abordará cada tema en una sola sesión, o tal vez si el tema es muy largo, pues también hay posibilidad de que lo pueda dar de una manera pues acorde a la necesidad de lo que se requiere. Cada contenido del tema se desarrolla conforme a las fuentes consultadas que están al final de la presentación, todos los libros, todas las fuentes, el conocimiento obtenido de la materia de eclesiología y escatología, la cual recibí y está plasmado en el material de las diapositivas. Y al final de cada tema hay actividades de reforzamiento, como son preguntas de reflexión, actividades grupales o que se puede hacer de manera individual, y ejemplos prácticos en los cuales las personas pueden participar en este desarrollo de esta iglesia saludable. El primer tema, como acabamos de ver, es qué es la iglesia. Ahí vemos que la iglesia es un conjunto de personas que tienen una misma fe, elegidas por Dios, que Él guarda, que Él se consagra para Él y que están unidas mediante la fe, que ama y sigue y alaba a Dios en conjunto. Entonces vemos que hay una común y una unidad en Dios.
y que tiene el propósito de proclamar el Evangelio y modelar el reino de Cristo mediante la calidad de sus vidas y su amor mutuo. Entonces hay esta fe en Dios, hay una forma de mostrarlo a través de acciones, a través de esa entrega total, y también pues nos habla de que Dios apartó la iglesia, que la creó. Dice, la iglesia es el medio que Dios ha establecido para defender y desplegar y declarar el Evangelio. Dios ha diseñado esta comunidad específica llamada iglesia para satisfacer y gratificar a su pueblo a medida que difundimos su gracia entre todos los pueblos. Entonces, Él quiere ser revelado, ser mostrado a la humanidad y lo va a hacer a través de la iglesia, va a ser a través de la proclamación del Evangelio y pues es ese pueblo consagrado que se aparta para Él. Vemos en Efesios 1, 3, 14, la Biblia describe qué es la iglesia de Dios. Ahí nos dice que es un grupo de personas escogidas por Dios para que fueran santos sin mancha delante de Él. Entonces debe de haber santidad en la iglesia. Son adoptivos, son parte son llamados a ser hijos adoptivos de Dios. La iglesia es una familia. También les ha concedido sabiduría, inteligencia, revelación del ministerio y de su voluntad. Él se revela y se manifiesta en la iglesia y da a conocer sus propósitos y lo que él quiere pues, para su pueblo, que es un conjunto de personas que oyeron el evangelio de salvación. Toda persona que entra a la iglesia, pues son personas que ya decidieron caminar con Cristo, que renunciaron a su vida pasada y toman la decisión de aprender del Señor. Y por último, y la más importante, es para el alabanza de su gloria, es para que el Señor sea honrado, sea bendecido, sea reconocido, sea adorado. Entonces vemos que todo tiene este propósito de la iglesia. Vemos ahí una actividad, como les digo, cada tema va a tener una actividad. Aquí son preguntas de reflexión a partir de lo que vienen esas citas bíblicas y de lo que se aprendió en este tema. Vamos al tema 2, que es que sí y que no es la iglesia. Es muy importante este tema porque ayuda a que podamos discernir qué es la iglesia conforme a los autores que se han consultado y también a través de la palabra de Dios y que diferenciemos qué cosas creemos que son la iglesia y no son. Bueno, ¿qué es la iglesia? Es una congregación de pacto de fe en el Evangelio con el Señor. O sea, son personas que han creído en que el Señor es el Salvador, en que han creído que Jesucristo es el Mesías, que tienen fe en sus palabras, en sus enseñanzas, que observan las enseñanzas de Cristo, porque las consideran como verdad, y se someten a las autoridades de Cristo representadas en los diferentes oficios y que son llamados a mostrar, de acuerdo a los distintos dones, el carácter glorioso de Dios a su creación, viviendo para Él con una vida de santidad, unidad y amor. Entonces, de eso se trata la iglesia. Este conjunto de personas que algunas están sirviendo dentro de la iglesia, Dios las puso, y que todos caminan en santidad, unidad y amor. Muestran, ejercitan lo que es el amar al prójimo y amar a Dios por sobre todas las cosas. Es una comunidad de los salvos por los méritos de Jesucristo, o sea, no es por méritos propios, no es porque te portes bien, no es porque te lo ganaste por tus méritos, sino que es Jesucristo quien murió y padeció en nuestro lugar en la cruz. Y por el poder del Espíritu Santo, en ella se debe reflejar el carácter de Dios. Entonces Dios se manifiesta su amor, su compasión, su misericordia. ¿Qué no es iglesia? Lo que dice, no es un judaísmo mejorado, continuado, no es el reino, no es una denominación, no es un edificio o el lugar donde se reúnen las personas creyentes, no es una organización humana estructurada, jerarquías, no es una institución gubernamental o una empresa donde se gane dinero, en donde nomás están ahí aprovechándose de las personas, no es un club social. Sí, la iglesia pues es un espacio para poder fraternizar, pero no debemos de reducirla a eso, sino que es un lugar para encontrarnos con el Señor, para aprender de su palabra y crecer, sí, en el amor fraterno, pero también en el amor a Dios. Entonces todo esto pues debe de tenerlo muy en claro. Y vemos la actividad 2 que nos habla acerca de estas nuevas ideas
que aprendimos a partir de lo que sí es iglesia y lo que no es iglesia. Entonces son preguntas de reflexión. Pasamos al tema 3, que es una iglesia saludable. Dice, de acuerdo con Wagenfeld, una iglesia saludable es aquella que comprende lo que son, saben lo que deben hacer y son eficaces al organizar y estructurar sus ministerios para lograr la siembra de iglesias. Entonces debe de haber una clara identidad de lo que es la iglesia, para qué sirve, qué es lo que Dios los llama a hacer, qué es lo que Dios espera de su iglesia, de cada creyente, y que debe de haber orden, debe de haber armonía. La verdadera razón por la que la iglesia existe y se reúne es conocer, amar y glorificar a Dios. Ese es el propósito máximo. Eso es lo que identifica una iglesia saludable, que está teocéntricamente organizada, que está su mirada puesta en Dios, en amar a Dios, en glorificar a Dios, en adorar a Dios, que todo lo que se haga y se diga sea para la honra, para la gloria de Dios. Y por lo tanto hace que las personas que se reúnen en ese lugar, pues caminen conforme a la voluntad de Dios, hablen, prediquen, alaben, tomando en cuenta a Dios, que son llamados a evangelizar, ¿no? Vemos 10 acusaciones contra la iglesia moderna, como lo dice Washer. Hay una negación de la suficiencia de la escritura, una ignorancia de Dios, no encarar el mal que aflige al hombre, una ignorancia de quién es Jesucristo, la invitación evangelística sin fundamento bíblico, la ignorancia acerca de la naturaleza de la iglesia, la falta de amor, compasión en la disciplina de la iglesia, silencio en cuanto a la separación, santidad, reemplazo de las escrituras por la psicología, sociología, de cuando la familia se trata y pastores que sufren de desnutrición bíblica. Todas estas señales debemos de tomarlas en cuenta porque tal vez en esa iglesia hay una decadencia, no se están apegando a la Biblia, no están caminando conforme a la voluntad de Dios y están enseñando otras cosas, pero pues no es lo que Dios enseña. No hay amor, no hay misericordia, no hay convicción, y se meten cosas pues de corte humanista, filosofías y cosas pues que la Biblia no enseña. Tenemos una actividad en donde se hace una evaluación de la iglesia. Ahí está la página de internet. La verdad es muy edificante el hacer este diagnóstico porque nos hace ver qué cosas necesitamos fortalecer o mantener, qué otras cosas se deben de cambiar y qué otras cosas podemos hacer para que eso pues, pues se solucione. El tema 4 nos habla de la iglesia sana, que la iglesia sana tiene un propósito. Ya lo vimos hace ratito, es conocer, amar y glorificar a Dios. También nos habla acerca de que la iglesia es el escenario para revelar su naturaleza santa, benevolente, sabia y poderosa. O sea, la iglesia debe de expresar a Dios, sus atributos, su manera de pensar, el estilo de vida del reino y, y cómo Dios quiere que sea la sociedad, una sociedad apegada, que le ama, que le busca. La iglesia es un instrumento de enseñanza y de glorificación en las manos de Dios. La iglesia es el medio que Dios utiliza para difundir su palabra, para que las personas conozcan de Dios, para que las personas se encuentren con el Señor y le reconozcan su obra, le reconozcan su poder, reconozcan su autoridad. Entonces vemos cómo la iglesia es importante, cómo la iglesia tiene un propósito y el máximo es, como dice, conocer, amar y glorificar a Dios. Vemos la actividad 4, e igual son el meditar palabra del Señor y pues contestar esta pregunta que viene en la pantalla y que está en el manual, en esta guía didáctica. Mi tema 5, ¿cómo saber si una iglesia es saludable? Ahí vamos a empezar a ver ya características específicas de qué hace distintivo esta iglesia. Y pues como cristianos maduros debemos darnos cuenta de qué clase de iglesia estamos, en la cual nos estamos congregando. Y vemos ahí 6 características que son importantes, que son muy evidentes.
Una es la fidelidad de la palabra de Dios, otra es la predicación expositiva cristocéntrica, la siguiente es la correcta administración de los sacramentos, la disciplina bíblica y eclesiástica, el compromiso de la gran comisión y que Cristo sea la máxima autoridad de la iglesia. En la primera podemos retomar a Bavinck en su libro Dogmática Reformada. Nos dice, la iglesia genuina en realidad solo tiene una característica, la palabra de Dios, que se administra de diversas maneras y se confiesa en la predicación, la instrucción, la confesión, el sacramento y la vida. La palabra y solo la palabra es realmente el alma de la iglesia. A veces se ha cometido el error de proclamar cosas que la palabra de Dios no dice, meter enseñanzas pues, que son de contexto humano u otras cosas que ni al caso, pero y nos dice que la palabra de Dios es lo que le da vida, la palabra de Dios es lo que le da sentido a la iglesia y son cosas que se tienen que recuperar. Y por eso si una iglesia se enfoca en la palabra de Dios, es la iglesia sana. Dios usa su palabra para dar a conocer su voluntad en las áreas de la moral, de la espiritualidad y debe diferenciarse como ley y evangelio. Lo acabamos de ver, la palabra es el sustento no solamente de la iglesia, sino también de las personas, cómo deben de vivir, cómo discernir entre lo bueno y lo malo, el hacer lo correcto o lo incorrecto. Entonces, la palabra de Dios es nuestra guía de vida y también guía de vida de la iglesia. Por eso se debe proclamar tal como está. Vemos algunas aplicaciones prácticas que son muy importantes. Puedo enunciar una que dice que considera la Biblia como máxima autoridad para todo. La Biblia es el fundamento. No podemos nosotros quitar o poner cosas que la Biblia, pues, bueno, quitar cosas que la Biblia dice o poner cosas que la Biblia no dice, ¿no? Y alimentarnos espiritualmente a través de la meditación. Leer la palabra de Dios todos los días, profundizar en ella, por eso también podemos ser fieles y prácticamente, pues, hacer lo que la Biblia nos dice. La predicación expositiva cristocéntrica dice, la verdadera predicación se trata de la fidelidad y centralidad del mensaje esencial de la Biblia que madura la fe y la vida cristiana. Por eso es importante lo que se proclama en el púlpito. ¿Por qué? Porque ese mensaje llega al corazón de las personas e influye mucho. Por eso es importante que la persona que está predicando lo haga con eficiencia, lo haga pegado a la palabra, porque va a confrontar, porque va a guiar, va a instruir a la iglesia a través de lo que se proclama. Y ahí lo vemos que esta palabra procede originalmente de Dios. Dios es el quien habla a través de la voz del predicador, a través de sus labios y a través de la guía de la palabra de Dios y también del Espíritu Santo. Debe de haber docilidad en la predicación, que se comparta lo que Dios solamente quiere decir y por lo tanto es eficaz. Debe traer un resultado. Sí, por eso es importante esta predicación expositiva. Y apegada en Cristo, a fin de cuentas, porque toda la palabra nos habla del Señor, de quién es Jesucristo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Vemos algunas aplicaciones prácticas, la exaltación a Cristo, se vuelven a repetir algunos puntos del primero, pero va muy relacionada con la exposición de la predicación e interceder por los predicadores y pastores. Eso es muy importante. Orar por aquellos que predican la palabra para que hablen palabra de verdad. La iglesia es igual, dice el tema. Seguimos con las características, ¿no? De cómo saber si una iglesia es saludable. Una correcta administración de los sacramentos. Vemos que los sacramentos son instrumentos que Dios elige para impartir gracia a quienes creen. De este modo, Dios fortalece y nutre su fe. Los incrédulos solo reciben la señal, no aquello que se significa. Entonces vemos que estos sacramentos deben de estar basados en la palabra de Dios. Todo debe estar fundamentado en la palabra. No podemos hacer cosas que la Biblia no ordena, como son instrumentos de gracia. A través de ellos conocemos la misericordia de Dios, el amor de Dios. Podemos entender todo lo que hizo Jesucristo por nosotros. Entonces vemos que
según la institución divina, solamente para los creyentes por confesión y a sus hijos, por ministros legítimos de la palabra. O sea, solamente pueden participar aquellos que realmente han rendido su vida al Señor o que realmente toman la convicción de ser sus discípulos o de una vida rendida a Cristo. Y vemos que la mayoría de las iglesias cristianas consideran como sacramentos el bautismo y la cena del Señor, y que el bautismo pues es una señal de arrepentimiento y de fe en Cristo y que da confirmación de ese perdón de los pecados. Entonces es importante que las personas se bauticen, de que las personas rindan su vida al Señor. Y también el pan y el vino en la cena del Señor son las señales y recordatorios de la muerte de Cristo, y los creyentes, confiando en esa realidad, participan del cuerpo y de la sangre de Cristo en estas señales. Entonces vemos la importancia de la cena del Señor, que no es cualquier celebración, sino tiene un significado profundo que trasciende en nuestras vidas, porque nos recuerda nuestro pasado, nos recuerda nuestro presente y también nos recuerda el futuro, cuando estemos con el Señor en esa comunión con Él. El bautismo y la cena sirven para mí como control de membresía, la admisión y la permanencia. Entonces, todas las personas que participan en el bautismo y la cena del Señor son consideradas realmente parte de la iglesia sana. Ahí vemos algunas aplicaciones prácticas que igual es importante ver, valorar y entender el significado de cada sacramento, colaborar en la organización y la preparación del sacramento, los signos del ambiente, la vida en santidad al momento de participar en ellos. Que tanto nosotros vivimos una vida íntegra, una vida conforme a la voluntad de Dios al momento de participar de estos sacramentos. La disciplina bíblica y eclesiástica. Ahí vemos la importancia de que en una iglesia haya corrección, haya exhortación, haya guía, haya instrucción de cómo, pues a veces como seres humanos pecamos, a veces cometemos errores y es necesario que seamos reafirmados, que seamos que nos llamen la atención por cosas que hemos hecho. ¿Para qué? Para que podamos seguir creciendo en madurez, para aprender de esos errores y no quedarnos estancados. Y por lo tanto, la iglesia que representa el cuerpo de Cristo ha de mantenerse en santidad, y esa santidad es violada. Es responsabilidad de los líderes de la iglesia aplicar la disciplina necesaria para que la iglesia pueda guardar su santidad. Es muy importante la santidad. Recordemos que sin santidad nadie puede ver a Dios. Entonces, por eso es necesaria la disciplina, porque nos ayuda a recomponer el camino y caminar en santidad. Y ahí lo dice, el procedimiento de la disciplina debe estar fundamentado en Mateo 18 del 15 al 17, y, y ahí nos dice cómo debe de ser esa disciplina. Por eso es una disciplina bíblica, no es como que la dijo el pastor o se le ocurrió, no, debe estar todo fundamentado en la palabra de Dios. Y vemos algunas aplicaciones: aceptar la corrección bíblica, ser dóciles cuando el pecado es confrontado, atender a las indicaciones, exhortaciones y amonestaciones del pastor o del mentor, orar por los que están al cuidado de nosotros y disciplinar con amor, misericordia y con fundamento bíblico. Eso es muy importante. De esta manera podemos saber si una iglesia es sana o no al cumplir este requisito. El compromiso con la gran comisión. Creo que todos han tenido la oportunidad de estudiar esta cita bíblica. Habla de elementos importantísimos que la iglesia debe de hacer y son instrucciones dadas por el mismo Señor antes de su ascensión al cielo, y Dios quiere que tu iglesia las haga. Dice: vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él lo dice al principio: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Entonces es una ordenanza que viene de la misma boca de Jesucristo, que tiene la máxima autoridad. Y aquí lo vamos resumiendo en estos compromisos que debe tener la iglesia de estas cuatro cosas: la evangelización, proclamar la buena nueva, proclamar a Jesucristo, el discipular
a personas para que puedan crecer en la verdad, para que puedan madurar espiritualmente en obediencia al Señor. El bautismo, ya lo vimos, que es un signo que nos imparte Dios la gracia y es un fiel reflejo de exterior de que realmente hemos dejado nuestra vida pasada y seguimos al Señor. Y las enseñanzas que nos dan en la iglesia, que nos capacitan, que nos ayudan a entender más la Biblia, que nos ayudan a comprender la voluntad de Dios. Todo esto es importante que haga la iglesia. Ahí vemos algunas aplicaciones, ahí las pueden ver en su pantalla. Todas esas se pueden las personas involucrar y todos debemos de participar en esta gran comisión. Jesús es la máxima autoridad. Esto es muy importante porque a veces los pastores asumen cargos que Dios no les manda a cumplir, como ser dueños, ¿no? El imponerse cuando en decisiones que la Biblia pues, no manda. Ahí lo dice, solo Cristo es el rey de la iglesia, sigue cuidando de ella por medio de su oficio de triple de profeta, o sea que Jesucristo habló con la palabra, habló a través de sus enseñanzas la voluntad de Dios, sacerdote porque dio su vida en sacrificio, Él hizo el sacrificio perfecto, Él está intercediendo por nosotros en este momento, y rey porque Él es el rey, Él es el que gobierna la iglesia. Y también podemos ver este reflejo en las personas que Él utiliza o que Él pone como autoridades dentro de la iglesia y que pueden ser llamados pues, todos los creyentes y los oficiantes concretos, como lo dice Bavinck ahí en esa cita de referencia. Entonces podemos ver que Cristo es la cabeza de la iglesia, o sea, Él es la máxima autoridad, toda decisión que se tome en la iglesia debe ser tomada conforme a la voluntad de Cristo, porque Él es el dueño, su fuente de autoridad es Cristo y ejerce esa autoridad a través de la palabra de Dios, o sea, lo mismo. Por eso es importante que la iglesia esté cimentada en la palabra de Dios, porque a través de ella Cristo ordena, manda, nos muestra cuál es su voluntad. Vemos la aplicación práctica, rendir voluntariamente la vida al señorío de Cristo, enseñar sobre el señorío de Cristo en la iglesia, tener siempre en cuenta que el dueño de la iglesia es Cristo y no el pastor, y el sometimiento a la voluntad del Señor en cada aspecto y decisión. Y el último tema de esta guía nos dice esta pregunta: ¿por qué la iglesia debe de ser saludable en estos últimos tiempos? Y hay cuatro razones muy fuertes para nosotros entender y valorar una iglesia sana y todo pues, lo que existe a nuestro alrededor, ¿no? Uno es la infiltración de la mundanidad en iglesias deficientes de la doctrina sana, el surgimiento de apostasías y herejías, la preparación ante la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y para crecer y madurar en santidad y en las buenas obras. Por eso es muy importante que estemos reunidos en una iglesia sana, donde se predique la doctrina de verdad, donde se proclame la palabra de Dios de manera genuina. Y vemos de acuerdo con estas señalizaciones de Núñez, cuáles son las características de estas iglesias que se les ha infiltrado la mundanidad. Dice el abandono de la centralidad de la palabra, la creencia del creyente por encima de la revelación de Dios, la trivialización de su adoración, una adoración superficial, el mercadeo de la iglesia, la formación académica sin formación de carácter y la aceptación del mundo versus la aprobación de Dios. Entonces, todas estas características, cada una de ellas muestra deficiencias en la iglesia, muestra que a veces impera más lo que piensa el mundo, lo que piensan las filosofías, las suposiciones, pero no la verdad de la palabra o los intereses ajenos a la palabra. Tenemos la apostasía y las herejías, proliferación de falsos evangelios como el de la prosperidad, como el egocéntrico, solamente se enfoca en satisfacer los deseos del hombre, el legalismo, dar prioridad a estar sometido a reglas y estatutos de hombres
impuestos a la iglesia, dejando de lado la gracia y la misericordia de Dios. Entonces vemos ahí eso también, la laxitud que a veces hay en la iglesia con respecto al pecado, ¿no? Y otras distorsiones. La preparación ante la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que Jesucristo viene pronto y debemos de estar preparados. La iglesia debe de estar enfocándose en eso también. Y nos dan cuatro aspectos, de acuerdo a Lucas 12 y 35 al 40, que debemos de esperar pacientemente, estar conectados con el Señor en oración, en estar escuchando su voz, el hacer su voluntad. Expectante, estando alerta, viendo lo que está pasando en el mundo, viendo constantemente pues todo lo que está sucediendo, las señales proféticas y de estar pues no durmiendo, no siendo indiferentes, trabajando, que es predicando y en preparación, hablando de Cristo, caminando en santidad, viviendo en la verdad y que Jesús viene pronto por su novia, ¿no? Ahí lo dice. Y el punto cuatro que vamos a abordarlo más adelante, que para crecer y madurar en santidad y en las buenas obras. Ahí lo vemos ya más desarrollado estos puntos, especialmente el D, donde dice que Jesucristo viene por su novia. Ahí vemos que tiene que vestirse de lino fino, limpio, resplandeciente, la santidad, revestida de justicia, completamente madura, completamente expectante, que ama al Señor y espera su regreso. Vemos el cuarto punto, para crecer y madurar en santidad y en las buenas obras. Lo dice Apocalipsis 22:11, que el injusto sea injusto todavía, que es inmundo sea inmundo todavía, y que el justo practique la justicia todavía, y que el santo santifíquese todavía. Entonces, la iglesia es el espacio en el cual nos estamos preparando en la santidad, en la rectitud, el caminar conforme a la voluntad de Dios y sus mandamientos y dejar atrás la inmundicia, el pecado, la rebeldía y la falta de sometimiento a los mandamientos de Dios. Entonces, pues, como conclusión, podemos ver que todo lo que estos temas han planteado, pues son necesarios para que las personas sean conscientes de la importancia de estar unidos en una iglesia donde se predique la sana doctrina, donde esté pegada a la palabra de Dios, que conozca su propósito, es dar gloria a Dios, que tenga clara su identidad, para qué fue creada la iglesia, y permita que el creyente crezca en santidad y rectitud, amor y entendimiento y espiritual y bíblico. Entonces vemos ahí las referencias. Yo les recomiendo que puedan estudiarlo a fondo estos libros. Son muy edificantes, ayudan mucho, no solamente para el que los lee, sino también pueden ayudar a dar mayor entendimiento del papel de la iglesia en estos últimos tiempos. La verdad, muy buenos libros que nos dan en el seminario, son estos, y al igual que estos que están acá, igual los pueden consultar. Les recomiendo que los puedan conseguir para que los puedan estudiar a fondo. Pues eso es todo. Bendiciones a todos. Con esto terminamos esta presentación. Dios les bendice.